Guadalajara, marzo de 2023. La tarde se estiraba con pereza sobre los techos bajos del vecindario. La luz dorada del sol caía oblicua a través de las cortinas delgadas, dejando sombras quebradas sobre el piso gastado de baldosas. Dentro de la casa, la misma donde don Manuel había vivido por más de 4 décadas, el bullicio del cumpleaños número 16 de su nieto Rodrigo llenaba el aire con un ruido confuso. Risas forzadas, música norteña demasiado alta, el rechinar de tenedores de plástico sobre platos desechables. Pero en un rincón oscuro del salón, aislado como un mueble olvidado, don Manuel se mantenía en silencio. Nadie lo invitaba a brindar. Nadie le ofrecía un pedazo del pastel de béisbol que María, su hija, había encargado con tanto orgullo. Era como si su mera presencia estorbara. Sobre su regazo descansaba una pequeña caja de madera de encino oscuro gastada en las esquinas con una placa de latón opaca que aún podía leerse: Isabela Rivas, esposa amada, 1948-1976. Manuel no la soltaba nunca. Desde que la recibió hacía 47 años, la había cargado como si fuese parte de su cuerpo. Jamás la abrió, jamás tuvo el valor. Le dijeron que su esposa Isabela murió en un accidente militar en Nevada durante un entrenamiento vinculado con la guerra de Vietnam. Que no había cuerpo, que los restos eran irrecuperables. Solo esa caja y una bandera doblada, sin ceremonia, sin explicación, solo silencio. Su familia siempre le pidió que dejara ir. «Papá, ¿no crees que ya es hora de soltar esa cosa?», le había dicho María 1000 veces. «Esa cosa era tu madre», respondía él siempre en voz baja, como si hablar fuerte fuese traicionar el recuerdo. Rodrigo, su nieto, ni siquiera alzaba la vista del celular. Jorge, el esposo de María, estaba demasiado ocupado tomándose selfies con los invitados. Y Manuel, ahí sumido en el mismo rincón de siempre, sostenía su caja como si el mundo a su alrededor ya no le perteneciera. Pero esa tarde, cuando el sol ya comenzaba a esconderse, el timbre de la puerta sonó. No fue un golpe impaciente ni una palmada amistosa. Fue un timbrazo firme, pausado, de esos que esperan ser respondidos. Todos callaron. «¿Quién será?», murmuró Jorge con molestia. Otro vecino. Por el ruido, Manuel se incorporó lentamente. Nadie lo detuvo, nadie lo acompañó. Caminó hasta la puerta con pasos arrastrados pero firmes. La caja seguía en sus brazos. No la iba a dejar sola ni siquiera por un segundo. Abrió. Y ahí estaba ella, del otro lado del umbral, una mujer delgada, encorvada por los años, con el cabello canoso recogido en un moño tembloroso. La piel marchita, los ojos hundidos pero vivos, intensamente vivos. Isabela. Manuel sintió como todo el aire del mundo desaparecía de sus pulmones. La caja cayó de sus manos. El golpe seco contra el suelo se mezcló con un crujido, la tapa se partió y una nube grisácea se desparramó sobre el tapete de bienvenida. Nadie en la sala dijo palabra. Rodrigo soltó un grito ahogado. María dejó caer su vaso de refresco. Jorge murmuró un insulto. Manuel bajó la mirada a los restos que llevaba casi medio siglo creyendo sagrados. Luego levantó la vista hacia la mujer que lo había dejado viudo. O al menos eso pensó. Su voz salió por primera vez en mucho tiempo con una fuerza inesperada. «Entonces, ¿a quién demonios enterré?». La noche cayó sin pedir permiso, cubriendo la casa con una sombra espesa que no venía del cielo sino de adentro. El silencio tras el reencuentro fue tan brutal como el timbrazo que lo anunció. La caja de cenizas seguía abierta sobre la alfombra, el polvo gris aún esparcido como una burla del destino. Nadie se atrevió a tocarla. Nadie se atrevió a tocarla porque por primera vez todos comprendieron que aquello no era ceniza de amor, sino evidencia de una traición. Isabela no dijo una sola palabra al entrar. Solo esa caja, esa nota escrita a mano y el frío brutal de la soledad. La noche que la recibió, recordó que sus piernas temblaban, que la bandera doblada le parecía una ofensa, no un tributo. Durante días enteros no salió del dormitorio. Luego, cuando se dio cuenta de que nadie más iba a venir, se obligó a volver a vivir. Se convirtió en padre, madre, proveedor, enfermero, cocinero. María tenía 10 años, apenas entendía lo que significaba desaparecida en acto de servicio.
Rodrigo aún no existía. Manuel trabajó como jardinero durante el día y como velador durante la noche. Lavó escaleras, limpió baños, cuidó autos, todo por mantener el techo sobre sus cabezas. Vendió su anillo de bodas para pagar el gas durante ese invierno brutal. Nadie vino a ayudar. Nadie preguntó cómo se sentía. Porque un hombre no llora y mucho menos un viudo. Y sin embargo, ahora la tenía frente a él. Su esposa, su fantasma, su mentira. Isabela se sentó en el sillón reclinable que había sido suyo, el mismo que Manuel se negó a tirar durante años, y suspiró como si nada. María, nerviosa, le ofreció un vaso de agua. Jorge no supo qué hacer, así que simplemente se fue al patio a fumar. Rodrigo, parado al fondo del pasillo, parecía una estatua de yeso, incapaz de hablar, incapaz de entender. Don Manuel no pudo más y rompió el silencio. ¿Dónde estuviste todo este tiempo? La voz le salió ronca como si tuviera lodo en la garganta. Isabela bajó la mirada, luego la levantó lentamente. Me perdí, dijo. Hubo una explosión. Perdí la memoria. Esa fue su primera mentira. Según ella, vagó por el desierto durante días sin identidad, sin recuerdos, sin rumbo. Fue acogida por una familia en Sonora que la cuidó. Con el tiempo, los recuerdos regresaron: un nombre, una ciudad, una imagen borrosa de una casa con cortinas verdes. Entonces decidió regresar. Después de 47 años, preguntó Manuel con los dientes apretados. Y justo el día del cumpleaños de Rodrigo. Eso fue casualidad. Isabela no respondió. Solo murmuró algo sobre tener miedo, sobre no saber si sería bienvenida. Pero Manuel ya no escuchaba. Había dejado de escucharla en 1976. Todo en ella era mentira: su vestido limpio, su bolso de cuero, su expresión de culpa medida. No era una mujer arrepentida, era una actriz sin teatro. Aquel día, después de que se fueran los invitados y de que María barriera las cenizas como si se tratara de polvo común, Manuel se encerró en su cuarto. Encendió la lámpara, abrió el cajón de su buró y buscó la carta de Ricardo Fernández. Sus manos temblaban, no por edad, sino por furia contenida. Leyó cada línea. Esta vez con otros ojos. No había firma oficial. No había membrete militar. No había sello. Solo un nombre, una fecha y una disculpa informal. Y entonces lo comprendió: nunca fue real. Todo fue una puesta en escena para desaparecer, para abandonarlo, para que nadie hiciera preguntas. Lo que creí saber durante casi medio siglo se desmoronaba como un muro de barro bajo la lluvia. Mi esposa no murió. Me dejó. Me enterró con vida. Me convirtió en guardián de cenizas de un desconocido. Y ahora regresaba no por amor, no por redención, sino por algo más. Algo que aún no había mostrado. Pero lo haría. Lo sabía. Porque los muertos no regresan. Solo lo hacen los que quieren algo. 3 días después de su inesperado regreso, Isabela llegó de nuevo a la casa. No llamó. Antes no preguntó si podía pasar, simplemente apareció como si los 47 años anteriores nunca hubieran existido. Llevaba un folder en la mano, de esos de oficina con broche metálico, y la misma expresión impasible con la que había entrado la primera vez. Manuel ya no temblaba. Ya no se preguntaba si aquello era real o un mal sueño. Ahora sabía que la pesadilla estaba bien despierta. Se sentó frente a ella en la misma mesa donde una vez compartieron café y silencio. Isabela colocó el folder sobre la superficie con delicadeza, como si contuviera algo sagrado. Dentro había papeles, copias del título de propiedad de la casa. Evaluaciones catastrales, registros de impuestos. «Esta casa aún está a mi nombre», dijo con tono neutro, casi administrativo. «Nunca firmé ningún traspaso». «Porque supuestamente estabas muerta», respondió Manuel sin pestañear. «Legalmente se te presumía fallecida. Yo me hice cargo de todo, de la casa, de los gastos, de nuestros hijos, de tu entierro». Isabela asintió sin una pizca de vergüenza. «Lo sé, y lo agradezco. Pero ahora que estoy de vuelta, debemos hablar de lo justo. Quiero vender la propiedad, dividirla. Solo pido la mitad». El corazón de Manuel dio un vuelco, pero no se rompió. Estaba endurecido, curtido.
Apretó los dientes y sostuvo la mirada de aquella mujer que había compartido su lecho, sus hijos, sus sueños, y que ahora lo trataba como si fuera un obstáculo burocrático. Arreglar, soltó Manuel levantándose de golpe. Esto no es un arreglo, esto es un asalto legal, es entrar por la puerta trasera y reclamar un trono que abandonó. María alzó la voz por primera vez. Papá, tú solo estás aquí por inercia. Esta casa sigue a nombre de ella. Legalmente puede venderla. ¿Y tú estás de su lado?, preguntó Manuel con un hilo de voz. Estoy del lado de lo práctico, respondió ella con frialdad. Tú estás viejo, apenas puedes con los gastos. Yo he pagado el predial los últimos 3 años, solo estás viviendo aquí. Esa frase fue como un disparo. Manuel sintió que todo su cuerpo se endurecía, pero no de ira sino de desilusión. ¿Así que me convertí en un estorbo para ti también? María no contestó, se limitó a mirar a Isabela como si pidiera refuerzos. Isabela intervino. Manuel, no queremos pelear, solo queremos lo que nos corresponde. Nos escupió él. Ahora son un equipo madre e hija contra el viejo inútil que las mantuvo vivas, nadie lo desmintió. Entonces lo entendió todo. No era un regreso casual, era una operación planeada. Un asalto con guante blanco, firmado por sangre. Isabela lo miró con ojos tristes. No tienes que darnos todo, solo la parte que es nuestra por ley. La ley no crió a tus hijos. La ley no limpió vómitos a las 3 de la mañana. La ley no lavó los platos ni enterró tus recuerdos. María se cansó. Sacó unos papeles de su bolso. Esto es un poder legal, dijo. Si lo firmas, podremos encargarnos de todo. Te llevaremos a un lugar con jardín, enfermeras, televisión. No tendrás que preocuparte de nada. ¿Y me van a llamar cada Navidad? ¿O solo cuando muera y haya que dividir lo poco que quede? María se crispó. No hagas esto más difícil. Esto ya es imposible, murmuró Manuel. Pero yo no firmo nada. Si quieren esta casa, llévenme a los tribunales. Que un juez vea lo que hicieron. Que escuche cómo me dejaron por muerto, cómo crié solo a su hija, cómo vendí mi anillo para pagar la luz. Isabela suspiró. ¿Por qué hacerlo feo? Porque ustedes lo hicieron sucio, respondió él. Esa noche Manuel no durmió. Se sentó en su silla junto a la ventana y observó las luces de la calle, sintiendo cómo se desmoronaba la única certeza que le quedaba: la sangre. El amor lo habían matado hace décadas, pero la traición lo estaba rematando. A la mañana siguiente buscó a un abogado. No uno cualquiera. Uno que supiera de fraudes familiares, de engaños legales, de testamentos truncados. Llevó consigo todos los papeles que tenía: escrituras, recibos, cartas antiguas, incluso la nota de Ricardo Fernández. Todo, porque ahora sabía que la verdad tenía precio y que estaba rodeado de gente dispuesta a cobrarla. Rodrigo siempre había sido un muchacho callado, no de esos que esconden algo, sino de los que cargan demasiado para su edad. Desde niño entendía que en su casa había una especie de sombra permanente, una ausencia que nadie mencionaba y un silencio que a veces gritaba más que cualquier discusión. Sabía que su abuelo Manuel era diferente, que su mirada cargaba una tristeza espesa que ni el tiempo ni las risas podían disipar. Mientras los demás lo trataban como un mueble viejo, Rodrigo lo observaba, escuchaba, aprendía. Lo que su madre llamaba apatía era en realidad atención. Y cuando Isabela volvió, Rodrigo no fue el único sorprendido, pero sí fue el único que no confió en la versión que todos aceptaron con facilidad. Durante semanas observó los movimientos de su madre y de su abuela. Las escuchaba conversar a puertas entreabiertas, cruzar documentos, hacer llamadas en voz baja, hablar de arreglos, de oportunidades, de dejar de cargar con el pasado. Había algo en su tono, en la manera en que evitaban a Manuel, que encendía en él una sospecha muda. Rodrigo comenzó a grabar con su celular cada vez que podía. Al principio sin saber qué buscaba. Luego, cuando escuchó a su madre decir «ya está viejo, no puede oponerse mucho más», supo que estaba en lo correcto. Su intuición se volvió certeza cuando descubrió en el estudio de su madre una carpeta con documentos legales, un poder notarial prellenado, evaluaciones inmobiliarias, una carta médica sin firma, todo apuntando a declarar a don Manuel como incapaz de gestionar sus propios bienes. Rodrigo no durmió esa noche.
Al día siguiente pidió permiso para no ir a la escuela y mientras su madre salía al trabajo entró a su laptop protegida con la contraseña que ella usaba en todo el nombre de su perro de infancia. No tardó en encontrar una carpeta de correos con el remitente isarribas.correo.mx. Al abrirla se topó con mensajes que lo dejaron helado. Tenemos que presionarlo antes de que busque ayuda. Rodrigo está muy callado, pero no creo que sospeche. Haz que firme antes de que el abogado meta las narices. Cada frase era una puñalada contra su confianza, contra la imagen de su madre, contra todo lo que creía saber sobre su familia. Copió cada archivo, cada audio, cada PDF y los guardó en una memoria USB que colgó de su cuello bajo la camiseta. No era solo un testigo, ahora era un portador de la verdad. Pasaron unos días en los que se limitó a seguir el juego. Fingía no saber nada, escuchaba con atención disimulada, asentía cuando su madre hablaba mal del abuelo, fingía estar de acuerdo cuando Isabela decía que los viejos se aferran a cosas sin valor. Pero dentro de él hervía una decisión. La tarde que María volvió con los papeles para que Manuel firmara el poder notarial, Rodrigo entró en la cocina sin hacer ruido. Observó la escena desde el marco de la puerta. Su abuelo estaba sentado mirando el documento con una mezcla de ira y resignación. María insistía dulce pero tajante, y con la certeza de que esta vez la justicia no llegaría de la ley, sino de la sangre que eligió recordar. El despacho del licenciado Ramiro Castellanos estaba en el segundo piso de una antigua casa colonial en el centro de Guadalajara, justo frente a la catedral donde el bullicio del tráfico competía con los rezos murmurados por los fieles. Cuando don Manuel cruzó la puerta con Rodrigo a su lado, llevaba en el bolsillo interior de su chaqueta la memoria USB como si fuera una reliquia sagrada. El abogado, un hombre mayor delgado con barba perfectamente recortada y ojos de lince, los recibió con una cortesía seca. No era un hombre de sonrisas vacías, sino de verdades afiladas. Tras escuchar el relato completo interrumpido solo por los audios de la memoria y las capturas de correos impresas en papel, Ramiro asintió lentamente, cruzó los dedos sobre el escritorio y dijo con voz baja pero firme: «Esto no es solo una traición familiar. Es un caso de explotación del adulto mayor, falsificación de documentos, tentativa de despojo patrimonial y posiblemente fraude continuado. Tenemos suficiente para enterrarlos legalmente hablando claro». Don Manuel no contestó, pero sus ojos brillaron como quien lleva años esperando que alguien le diga que no está loco, que no está solo, que la justicia todavía existe. En los días que siguieron, Rodrigo y Manuel se convirtieron en visitantes regulares del despacho. Fotocopiaron escrituras, recibos de pago de predial, cartas antiguas, registros notariales, declaraciones de impuestos de los últimos 30 años. Rodrigo ayudó a clasificar todo. Su concentración era quirúrgica. Por las noches compartían pan dulce con café en la pequeña cocina, mientras hablaban de cosas que antes parecían imposibles de nombrar: abandono, traición, vergüenza, pero también resistencia, dignidad y verdad. Isabela avanzó con los ojos encendidos. «Esto es una venganza. ¿Vas a hacernos pasar por un juicio público?» «A tu hija no es venganza», respondió él. «Es justicia. Yo no empecé esta guerra, pero voy a terminarla». María se acercó a Rodrigo. «¿Y tú, qué clase de nieto eres? ¿Así le pagas a tu madre?» Rodrigo no contestó. Solo la miró como se mira a un extraño. Fue Isabela quien perdió el control. Tomó un florero de la mesa y lo estrelló contra la pared. «Eres un maldito viejo resentido», gritó. «Nadie te robó nada, ya no estás en condiciones de manejar tu vida». Manuel se puso de pie lentamente con una dignidad que les dolió más que cualquier insulto. «Entonces dejemos que el juez lo decida». Fue la última vez que cruzaron palabras en esa casa. Las semanas previas al juicio fueron intensas. Ramiro Castellanos preparó la demanda con precisión quirúrgica. Juntó las grabaciones de voz, los correos electrónicos, las pruebas de falsificación, los movimientos bancarios y hasta consiguió un peritaje de la supuesta carta médica que María había presentado firmada por un psiquiatra inexistente.
En paralelo, el abogado solicitó un peritaje psicológico oficial de don Manuel que demostró que no solo estaba plenamente lúcido, sino que su nivel de memoria, razonamiento lógico y capacidad de decisión superaban el promedio de su grupo etario. El informe fue demoledor. No podían declararlo incapaz, no podían declararlo frágil, solo podían declararse derrotadas. El día del juicio. El juzgado familiar número 12 estaba abarrotado. Manuel vestía su mejor traje, el mismo que usó en el bautizo de Rodrigo, con la corbata que Isabela le regaló antes de desaparecer. Rodrigo lo acompañaba de camisa blanca y expresión firme. Al otro lado de la sala, María e Isabela parecían más pequeñas que nunca, ocultas tras un abogado nervioso que evitaba el contacto visual. El juez, una mujer de rostro severo y voz pausada, escuchó los alegatos durante horas. Cuando las grabaciones fueron reproducidas en voz alta, el silencio en la sala fue absoluto. Cada frase, cada plan, cada risa burlona de María y cada orden fría de Isabela eran puñaladas que cortaban la máscara de la decencia. El abogado defensor intentó alegar malinterpretación, dolor acumulado, incluso intenciones de reconciliación mal manejadas. Nada funcionó. El dictamen final fue leído con solemnidad. Este tribunal declara que la señora Isabela Rivas y la señora María Rivas incurrieron en actos de manipulación, coacción, falsificación de documentos y tentativa de despojo contra el señor Manuel Reyes. Una pausa. Se restituye de manera exclusiva y definitiva la titularidad de la propiedad al señor Reyes. Se impone una restricción legal para que las demandadas no puedan reclamar ningún derecho sobre dicho inmueble ni sobre bienes derivados. Otra pausa. Además, este tribunal ordena la remisión del expediente al Ministerio Público por posible comisión de delitos penales. El martillo cayó. El sonido seco llenó la sala como una campanada de libertad. Isabela bajó la cabeza. María lloró sin lágrimas. Rodrigo abrazó a su abuelo sin decir palabra. El abogado Castellanos estrechó la mano de Manuel y le dijo en voz baja: «Ganamos». Pero don Manuel sabía que esa victoria no le devolvería el tiempo, ni las noches de hambre, ni las tardes con el corazón apretado frente a una caja de cenizas falsas. Sabía que la justicia tardía no borra la herida, pero al menos detiene la hemorragia. El aviso de desalojo llegó una mañana de viernes sellado con tinta azul, acompañado por un oficial del juzgado y un agente de policía. Rodrigo lo recibió en la puerta con expresión neutra, como si el momento que tanto había esperado hubiese perdido su sabor. Sabía que ese día llegaría, que era inevitable, que era justo. Pero cuando el reloj marcó las 9 en punto y la patrulla estacionó frente a la casa de renta donde Isabela se alojaba desde el juicio, sintió algo más que justicia, sintió fin. No redención, no venganza, solo un cierre. Isabela, al abrir la puerta, no gritó, no lloró, no suplicó. Tenía los ojos hinchados, la espalda curvada y una maleta a medio llenar sobre el sofá. Empacaba lento, sin prisa, como si quisiera retrasar lo ineludible. El agente le explicó que tenía 30 minutos para dejar el lugar. Ella asintió sin palabra alguna. Cuando Manuel llegó, lo hizo caminando despacio con sus zapatos lustrados y un suéter marrón que Rodrigo le había regalado la semana anterior. Se paró frente a la puerta a unos metros con los brazos cruzados y esperó. No buscaba la humillación. No necesitaba verla suplicar. Solo quería que supiera que esta vez era él quien se quedaba, que el que había sido enterrado vivo ahora era el único que podía cerrar la puerta por dentro. Isabela salió al cabo de 27 minutos. Llevaba una mochila al hombro, una bolsa de mano y la misma carpeta que usó para exigirle la mitad de su casa. Al verlo, se detuvo. Por un segundo pareció querer hablar. Los labios se le abrieron, pero no salió nada. Solo lo miró como quien mira un espejo roto que ya no devuelve ningún reflejo. Caminó hasta él. Lo tuvo frente a frente. Su voz, cuando por fin habló, fue apenas un susurro. Manuel. No era así como quería que terminara. Él la miró con la calma cruel de quien ha vivido una eternidad entre ruinas. Así fue como tú lo empezaste, respondió sin levantar la voz. Yo solo recogí los pedazos. Isabela bajó la mirada. No tengo a dónde ir. Ya lo hiciste una vez, dijo él.
Sabes cómo empezar de cero. Ella dio un paso más cerca. Días después, Manuel se sentó en el porche bajo el cielo de Guadalajara mientras el sol caía sin prisa sobre las azoteas. Rodrigo le alcanzó un café. ¿Ya está todo en orden?, preguntó. Sí, respondió él mirando el horizonte. No quedaron puertas abiertas, y por primera vez en 47 años Manuel respiró sin esperar a que alguien tocara la puerta. Las semanas que siguieron al desalojo se sintieron extrañas, no por la ausencia de gritos o conflictos, sino por algo más sutil: la tranquilidad. Una paz nueva que parecía torpe al principio, como cuando uno se acostumbra al silencio después de vivir junto a una vía de tren. Don Manuel tardó días en reconocer que ya no estaba esperando la próxima traición. Había vivido tanto tiempo en estado de alerta que su cuerpo aún le avisaba que algo podía suceder. Se despertaba a las 5 como siempre, pero ya no revisaba la cerradura ni miraba por la ventana buscando autos extraños. Ahora se sentaba en el porche con una taza de café entre las manos y la mirada en el cielo, no para vigilar, sino para contemplar. Rodrigo, por su parte, transformó sus rutinas. Dejó de encerrarse en su cuarto con audífonos. Comenzó a salir más al patio, a regar las plantas, a preguntarle a su abuelo por historias viejas que antes le parecían aburridas. No era un cambio radical ni inmediato, pero era real. Conversaban. Compartían silencios cómodos. Aprendían a ser familia de una manera que no estaba escrita en los papeles ni determinada por la sangre, sino elegida. Manuel por primera vez sentía que no estaba criando a alguien ni siendo cuidado. Estaban acompañándose. La casa también cambió. Rodrigo, con ayuda de un amigo del colegio que sabía de carpintería, restauró la cerca del jardín frontal. Manuel limpió el viejo cobertizo donde antes solo acumulaba herramientas rotas y recuerdos inútiles. Ahora lo usaban para sembrar macetas con albahaca, lavanda, romero. Decidieron plantar un árbol en la parte trasera, justo donde antes se levantaba la estructura oxidada de una antena vieja. Eligieron un jacarandá. Rodrigo dijo que era por el color. Manuel supo que era por la esperanza. Cuando las primeras flores lilas empezaron a nacer, algo también floreció en su pecho. No era felicidad, porque esa palabra le sonaba ingenua. Era algo más profundo. Tal vez gratitud, tal vez descanso. Había vivido demasiado tiempo arrastrando la cruz de un amor que solo existía en su mente. Ahora comprendía que no todo lo que se pierde merece ser buscado, que algunas despedidas deben aceptarse no como tragedias, sino como liberaciones. Un domingo por la tarde, mientras limpiaban el armario de la entrada, Rodrigo encontró una caja que no conocía. Dentro había cartas, recibos amarillentos, fotografías de su madre cuando era niña, pero también algo que no esperaba: un sobre cerrado a nombre de don Manuel sin remitente. Estaba abierto, pero nunca leído. Su abuelo lo reconoció de inmediato. «Es la carta que vino con la caja de las cenizas», murmuró. Rodrigo la abrió con cuidado. El papel olía a tiempo, a humedad, a silencio. La letra era pulcra, cursiva, casi femenina. Decía que Isabela había pedido ser cremada sin ceremonia, que prefería desaparecer sin causar dolor. Decía que lo amaba, que esperaba que la recordara con ternura, que la vida había sido dura, pero que él la había hecho soportable. Manuel cerró los ojos al terminar de leerla. «Mentira bonita», dijo con una sonrisa amarga. «A veces el veneno viene en papel de regalo». Rodrigo guardó la carta sin preguntarle si quería conservarla. No por respeto, sino porque entendía que no todo merece ser exhibido. Algunas heridas cicatrizan mejor en lo íntimo. Con el paso de los meses, el hogar se volvió otra cosa. No un templo del pasado, ni un santuario de tristeza, sino un refugio de calma. Pintaron las paredes con colores cálidos. Quitaron las cortinas pesadas. Cambiaron los marcos de las fotos. Colocaron una nueva junto a la chimenea, una imagen de ambos tomada por un vecino donde Manuel sonríe con la boca entreabierta y Rodrigo levanta el pulgar con una expresión traviesa. Esa imagen no borraba las ausencias, pero las desplazaba. Les daba otro peso, otro sitio. La caja de cenizas vacía seguía en el mismo estante, pero ahora estaba acompañada de una nota que Rodrigo escribió con su propia mano. «Aquí no hay muerte, hay advertencia». Manuel nunca le preguntó por qué escribió eso, solo la dejó ahí, porque entendía el mensaje.
porque él mismo había vivido atado a una caja que no contenía restos sino mentiras, y ahora esa caja servía para recordar lo que no debía repetirse. Una tarde, mientras recogían hojas secas del patio, Rodrigo le preguntó si alguna vez pensó en enamorarse de nuevo. Manuel se quedó quieto con la escoba en la mano, mirando al cielo con expresión indescifrable. Sí, dijo después de un largo silencio, pero no del mismo modo. Uno no vuelve a amar igual después de enterrar su confianza. Lo que sigue es distinto, más sereno, más consciente, como regar una planta con manos temblorosas. Rodrigo asintió. No dijo nada más, no era necesario. Había aprendido que su abuelo hablaba poco, pero cuando lo hacía, cada palabra llevaba siglos de peso. Los vecinos empezaron a notar el cambio. La casa ya no era la del viejo malhumorado. Ahora era la del señor Reyes y su nieto, los que invitaban a café, los que regalaban plantas enlatadas, los que arreglaron la banca del parque sin que nadie se lo pidiera. Algunos se acercaban a pedir consejos, otros solo para conversar. Una mujer llamada Camila, que vivía a 2 calles, le confesó a Manuel que su hermano había intentado quitarle la casa a su madre cuando ésta comenzó a perder la memoria. Le preguntó cómo había tenido la fuerza para pelear. Él respondió con voz serena: «No empecé con fuerza, empecé con silencio. Pero el silencio, cuando se llena de memoria, se convierte en espada». Ella sonrió, le agradeció y se fue sin hacer más preguntas. Rodrigo lo escuchaba siempre desde lejos, como quien presencia una ceremonia. Aprendía más de su abuelo en una frase que en todas las clases de civismo. El jacarandá floreció por completo en la primavera. Las flores lilas caían como confeti sobre el césped recién cortado. Manuel se sentaba bajo su sombra con una silla plegable y una libreta en la que por fin comenzó a escribir. No memorias, no venganza, solo pensamientos, ideas sueltas, fragmentos de vida. Rodrigo leía algunas, corregía otras. Juntos le daban forma a una historia que no necesitaba ser publicada, solo dicha. Porque algunas verdades no se escriben para el mundo, se escriben para no olvidarse a uno mismo. Y así, entre hojas secas, café caliente y flores nuevas, la vida de Manuel se volvió otra. No más ligera, pero sí más propia. No más feliz, pero sí más libre. Y en esa libertad encontró algo que ni la muerte, ni la traición, ni el abandono pudieron arrebatarle: dignidad.